bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. No me cansaré de reiterarles que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas por su divino poder. Si el poder de Dios no está presente, activo, no podremos recibir nada del cielo. Recibiremos cosas en la mente, pero solo el Espíritu con su poder las escribirá en nuestros corazones. Por eso la necesidad de que el Espíritu Santo esté en cada reunión, esté cada vez que hablas y compartes con cualquier persona, esté contigo cada vez que lees las Escrituras. Necesitamos, y el Señor está dispuesto a darnos su Espíritu a todos aquellos que lo pidamos de Él día y noche. Entonces, volver a pedir su Espíritu Santo es la voluntad buena y agradable de Dios. En humildad estamos declarando con esa actitud que por nosotros mismos nada podemos en el mundo espiritual, solo con la presencia de Él. Entonces, en esa humildad, en esa necesidad humilde y sentida de su presencia, vamos a orar y pedirle al Señor que nos acompañe, que Él se mueva en medio nuestro en esta noche. Padre de gloria, gracias por esta nueva oportunidad de congregarnos. Gracias por tu presencia. Miramos a tu palabra, nos dices que allí donde dos o más nos reunamos en el nombre, en esa naturaleza humilde y mansa de Jesús, tú estarás en medio nuestro. Te pedimos que tu Espíritu Santo, el otro Consolador, sea en medio nuestro y sea obrando lo mismo que tú obrarías si estuvieras presente en esta reunión, Señor Jesús. Gracias porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante tus ojos. Tú conoces antes de que te pidamos la necesidad que hay en cada quien o necesidades, y creemos que tú suples de acuerdo a tus riquezas en gloria en el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas. Gracias por este día. Gracias por los hermanos que se congregan con nosotros. Gracias por permitirnos durante esta hora y media levantarte como un tabernáculo con piedras vivas para que tu presencia esté sobre esta tierra, esté en esta ciudad, esté en esta zona de la ciudad. Padre, gracias. Gracias por cada uno de los hermanos que nos acompañan. Gracias porque nos darás a través de aquellos que nos presiden en el canto y la alabanza, darte la exaltación que tú quieres recibir en este día. Santo Espíritu de Dios, guíanos en todo, y que esta reunión sea para la gloria y la alabanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Bueno, la gratitud debe ser lo que mueve nuestros corazones a alabar a Dios. Y para ser agradecidos se requiere humildad. Ya hemos estado hablando de humildad durante 8 semanas, creo. En la humildad reconocemos que Dios es todo en todo, continuamente. Lo primero que Él hizo fue darnos existencia, darnos nombre. Les reitero que cuando la Escritura dice que de Él recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, está diciendo que de Él recibe existencia toda familia, arriba y abajo. Entonces Él nos dio existencia como un acto meramente de su buena voluntad. Ni le ayudaste, ni le pediste que te diera existencia, ni pudiste estorbarlo, ni pudiste impedirlo. Él quiso darte existencia y lo hizo. Y así como Él soberanamente te dio existencia, Él quiere ser igualmente todo en tu vida, soberanamente. Somos vasijas en las que Él quiere depositar de Él, para que el resto de la creación pueda ver en nosotros su poder, su bondad, su misericordia, su sabiduría, su provisión. Esa clase de vasijas somos.
Entonces, Él es todo, Él es todo. Y Él, además de que quiere que nosotros como vasijas seamos ese recipiente, Él quiere también que nosotros seamos como un instrumento a través del cual Él, a través nuestro, pueda llenar necesidades en otros. Y a eso se llama servir. O sea que cuando servimos, estamos permitiendo que Él sea algo de ese todo, en otros. Y es cuando hallamos propósito para la vida y realmente somos felices. Y vamos a exaltarlo en esta noche, porque Él es bueno, Él es digno. Él ha sido todo en tu vida. Entonces, digámosle al Señor: gracias, Padre, porque tú eres todo en todo. Díselo, tú eres todo en todo. Todo lo que he recibido viene de ti. Eres la fuente. No tengo otra fuente. Dile: no quiero otra fuente. Tú eres la fuente. Es agradable hacer lo que es bueno delante de Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su poder. Como ese fue el propósito de creación, cuando lo llevamos a cabo, nos sentimos como nos estamos sintiendo. Muy bien. Creo que esta noche es una noche pues especial. Vamos ahora sí, Biblia en mano, por favor. Ustedes me han escuchado por mucho tiempo hablar de que nosotros estamos llevando principios a tantos lugares dentro y fuera del país, y quienes han conocido esos principios que están escritos, se pueden dar cuenta que la mayoría de ellos están fundamentados en el Antiguo Testamento. Eso hace que algunas personas piensen que quién sabe si esto realmente procede de Dios, porque es ley. Y el hecho de que hagamos una pregunta como esa o tengamos una posición, una duda como esa, está indicando que hay algo que necesitamos conocer. Esa pregunta es válida, es real, hay lugar a que ella exista, pero debemos también mirar por qué se da esa pregunta en nuestros corazones. Y debemos saber que el mundo cristiano en cualquier momento tuvo una dualidad, o sea, tuvo dos maneras de pensar. Unos pensaron que el Evangelio era realmente hablarle a las personas del Señor Jesucristo, de su salvación, de la obra de la cruz, y que ellos pudieran con su boca confesar el señorío de Cristo, ¿cierto? Confesar que Jesús fue levantado de entre los muertos y pudieran ser salvos. Eso pensaron algunos, que eso era realmente el Evangelio. O sea, es como si todo este libro realmente solo se utilizara en lo que él contenía para llevar ese Evangelio al individuo. Y entonces todo lo demás que había en el libro ya era obsoleto, o sea, no se necesitaba, era ley y no correspondía a ese propósito de llevar el conocimiento de Cristo, el Señor y la salvación al individuo. A ese grupo de personas que pensaron de esa manera se le llamó evangélicos. Entonces ahora sí podemos definir, ¿qué es un evangélico? Es una persona que cree que lo único que debemos llevar a las naciones y a las personas es el conocimiento de que Jesucristo es el Señor, el dueño, y que si yo acepto el señorío de Jesucristo y con mi boca declaro que Él fue levantado de entre los muertos y puesto en el trono juntamente con el Padre, si hago eso, estoy llevando el Evangelio. Y el resto, no, el Evangelio es eso. Entonces, en alguna forma durante parte de nuestra vida cristiana hemos sido evangélicos. Otra porción de cristianos en esa época dijeron: a ver, un momento, esta palabra tiene mucho más que la enseñanza y la revelación del señorío de Cristo. Esta palabra indica y habla de cómo se debe gobernar aquí abajo en la tierra, cómo se debe educar aquí abajo en la tierra, cómo debe ser la familia en la tierra, cómo se deben llevar a cabo los deportes y los medios de comunicación. Este libro enseña cómo debe ser la iglesia. Este libro enseña cómo debe ser el mundo de negocios. De modo que nosotros que creemos de esa manera, creemos que hablar del Evangelio es enseñar a las naciones cómo gobernar
cómo llevar a cabo la educación, cómo llevar a cabo la familia, cómo llevar a cabo las demás cosas que se requieren sobre esta tierra. O sea, los evangélicos solo queríamos las cosas de arriba. Y aquellos que dijeron, no, hay que pensar en lo que ese libro nos da para vivir aquí abajo, a esos que pensaron de esa segunda manera, a esos los evangélicos los llamaron liberales. Dos formas de pensamiento, ambas alrededor del mismo libro, ambas alrededor del mismo Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de principios, hablamos del ahorro, hablamos de la planeación efectiva, hablamos de cómo comunicarse, hablamos de cómo vivir frente a la confrontación, cuando hablamos de cómo trabajar empeñosamente, cuando hablamos de qué es ser generoso, cuando hablamos de todos estos temas que están aquí en el Antiguo Testamento, cuando hacemos eso, una persona que tenga mentalidad solamente evangélica, ¿qué va a decir? Eso no es. Eso no es. Ahora la pregunta que surge es, bueno, y ante esas dos formas de ver la palabra de Dios, ¿cuál es la correcta? La correcta está en que la gran comisión que Dios nos dio, el Señor nos dio, fue el que nosotros fuéramos a toda criatura, ¿cierto? Y le compartiéramos la buena nueva de salvación, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la primera parte de la comisión, pero la comisión no terminó ahí, y el Señor dijo, y hagan discípulos a las naciones. O sea que la segunda porción de la gran comisión es discipular a las naciones. Sabemos mucho de cómo llevar al individuo el conocimiento del señorío de Cristo, la salvación, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en agua, el poder de la sangre, el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el cielo, los ángeles, el infierno, el diablo, los dones del Espíritu Santo, orar en lenguas, profetizar, todo eso lo hemos caminado con una intensidad mayor que la intensidad de conocer la palabra para poder discipular a las naciones. A las naciones se discipulan enseñándoles lo que este libro tiene acerca de 7 grandes elementos. 1, iglesia. 2, familia. 3, gobierno. 4, negocios. 5, deportes y medios de comunicación. 6, ayúdenme, la educación y los negocios. Si nosotros estamos haciendo conocer a las personas lo que Dios enseña sobre esas áreas, estaremos llevando a cabo la otra parte de la gran comisión, que es discipular a las naciones. Debido a que la iglesia se enfocó solamente en ser evangélica, perdió poder de influencia. Y ustedes me han oído contarles historias de cuando yo estuve nacido de nuevo recientemente, viviendo aquí en Cali hace 38 años, me dieron la gerencia regional de una empresa grande en su época en el mundo del transporte especializado, y yo pensé que, wow, si yo logro que la nómina entera sean cristianos, la saco del estadio. Y empecé, vacante que había, buscaba hojas de vida de cristianos, hacía mi selección, los pasaba por el resto de personas que tenían que ver con su contratación y adentro cristianos, de modo que empecé a tener una nómina abundante de cristianos. ¿Cuál fue el resultado? Una decepción total. ¿Por qué? Porque eran evangélicos. ¿Qué hacían en el tiempo de trabajo? Oiga, hermano, usted tiene que aceptar al Señor Jesucristo, solo en el nombre de Él hay salvación, y empezaban a dar todo ese conocimiento bíblico. Y por hacer eso no hacían su trabajo, entonces tenían el peor nivel de rendimiento, los peores resultados, era la gente más difícil, era la gente más complicada, era la gente menos productiva, era la gente menos llamativa. ¿Por qué? Porque eran evangélicos. Solo pensaban en hablar a otros de que Jesús era el Señor y no más. Perdieron influencia, no era la gente más influyente. Estábamos prefiriendo allí al no evangélico que realmente daba resultados, que hacía su trabajo, que era generoso, que planeaba, era la persona que tenía respeto, la persona que hacía las cosas con excelencia. Entonces el cristianismo ha perdido influencia por haber abandonado el discipular a las naciones. O sea, esas
instrucciones que Dios da para que seamos trabajadores, para que seamos buenos comunicadores, para que seamos buenos educadores, para que seamos buenos padres, seamos buenos ciudadanos, buenos hombres de negocios, buenos gobernantes. Eso lo abandonamos y debe recuperarse. Ahora, nosotros como congregación tenemos esa bendición, créanmelo. Ustedes han podido ver a través de los años, recibiendo las enseñanzas que Dios nos ha dado, que hemos estado siempre trabajando en las dos áreas, manteniendo un equilibrio. Y ustedes, anhelo que Dios pueda darles como esa claridad y a la vez poder valorar esas dos áreas que Dios nos ha dado. O sea que nos hemos estado preparando para poder llevar el Evangelio al individuo, aceptando el señorío de Cristo, etcétera, pero también nos ha preparado para que podamos llevar ese conocimiento del reino de Dios para que las personas puedan aprender en esas otras áreas que tienen que ver con las cosas terrenas de aquí abajo. ¿Cómo se hace? Con ese preámbulo, solo quiero, en el tiempo que nos queda, sin abusar de ustedes, mirar cómo el Antiguo Testamento a través de Moisés es toda la sabiduría de Dios para poder conocer cómo Él desea que se gobierne, se lleve la educación, la familia, la iglesia, los negocios, los deportes, etcétera. Y quiero solo en esta noche mirar en Deuteronomio capítulo 1, por favor, si ustedes me quieren acompañar. Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a mirar a partir del verso 9. Ustedes deben conocer la historia que nos trae a este capítulo y a este evento. Recuerden ustedes que Jacob, con sus 12 hijos, él sufre la pérdida de José. A José sus hermanos no les simpatizaba porque era un soñador dentro de la familia, ¿cierto? José algún día cuando tenía 12, 13 años en la mesa de su casa dijo: papá, mamá, tuve un sueño. Y le debieron haber dicho sus padres: ¿cuál sueño? Y él dijo: papá, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y soñé también que 12 manojos de espigas se inclinaban ante el manojo mío. Y entonces me imagino que papá, mamá y los hermanos dijeron: oiga, ¿usted qué está insinuando? ¿Que nos vamos a inclinar delante suyo? Yo creo que en la casa le dijeron: usted es bobo, ¿cómo pretende eso? ¿Qué sueño es ese? De modo que él no tenía la mejor disposición de su familia hacia él. Y sucede que sus hermanos pretenden eliminarlo cuando está allá en el campo de pastoreo fuera de la casa, me imagino en espacios abiertos muy grandes, muy lejos de casa. Y recuerden que Judá fue quien propuso que le dieran muerte. O sea, el corazón de Judá en ese momento era el de un hombre que era capaz de quitarle la vida a su hermano. Pero Rubén dice: no le demos muerte, vendámoslo a los mercaderes. Venía una caravana de mercaderes y lo venden. Cuando regresan a casa le dicen al papá: las fieras del campo acabaron con José, no quedó nada de José, adiós José. Pero José estaba allá, camino a Egipto, en esta caravana. En Egipto es vendido por los mercaderes a Potifar, que era el chef del faraón. Recuerden ustedes que Potifar puede apreciar las grandes habilidades que Dios había puesto en José como administrador. Recuerden que Potifar era homosexual, cuando ustedes leen la historia extrabíblica. De modo que el hombre debía tener serios problemas en la relación con su esposa. Y la esposa de Potifar busca tener relaciones con José. Y José entonces sale huyendo. Ella se queda con la túnica de José en la mano y ella está gritando: este hombre ha querido violarme, este hombre ha querido violarme. Y tenía la ropa de José en su mano. ¿Qué hace Potifar? Para la cárcel, con toda la influencia que él tenía. En la cárcel, el jefe de la cárcel puede también observar y reconocer las grandes dotes administrativas de José. Y entonces José poco a poco va siendo el administrador de la cárcel. Pasa el tiempo y en la cárcel se encuentran el copero y el panadero del faraón. ¿Acuerdan ustedes toda esa historia? Estoy solo recordándoles. Y entonces estos dos hombres tienen cada uno un sueño. El panadero sueña que hay 3 cestas de pan sobre su cabeza y que vienen las aves del cielo y comen. Mientras que el copero tuvo el sueño de que él estaba otra vez exprimiendo las uvas en la copa de faraón. Entonces estos hombres cuentan su sueño, no saben de qué trata el sueño. Y José les dice: bueno, señor panadero, en 3 días usted será ejecutado y usted, señor copero, será reintegrado a sus labores como copero de faraón. Y así sucede. Y recuerden que José estaba siendo tratado por Dios en su corazón, limpiado, purificado. Y José aún no había sido totalmente limpiado.
José no tenía la humildad suficiente para que Dios pusiera todo el poder que Dios había propuesto poner en él. ¿Por qué no era humilde José? Porque José aún estimaba que Dios no era el todo en todo. Él estimaba que Dios era el 99 quizá, pero que el 1% lo podía hacer el copero que había sido reintegrado. Y entonces José le dice al copero: óyeme, cuando estés en presencia de Faraón, acuérdate aquí de este cuerpecito, de este corazón, como dicen, acuérdate de mí. Ante Faraón, recuerda quién te dio la interpretación y quién te dio una mano, por favor. Yo estoy aquí injustamente metido. Faltaba humildad. Dios no era el todo en todo para José. El copero es reintegrado y se olvida de José. ¿Quién causó ese olvido? Dios necesitaba limpiar el corazón de José. Sueña Faraón, un sueño terrible, no se acuerda del sueño. Y entonces está buscando entre sus sabios que le digan cuál fue el sueño y qué quiere decir. Y al final se le alumbra al copero y dice: Señor Faraón, hay un hombre en la cárcel que es siervo del Dios vivo. Y él da la interpretación de los sueños. Viene José, le refresca a Faraón cuál fue el sueño y en qué consiste. Acuérdense, 7 vacas muy flacas, 7 vacas gordas, las flacas se comieron a las gordas. Igualmente con espigas sueña lo mismo. Y entonces le dice a Faraón que habrá 7 años de gran abundancia y luego vendrán 7 años de una escasez tan terrible que la abundancia que hubo en los primeros no podrá suplir la escasez de los segundos totalmente. Y entonces Faraón lo nombra como el segundo hombre en Egipto después de él y manda a traer a sus hermanos, se hace reconocer de sus hermanos, trae a su padre con toda su familia, 70 personas entran a Egipto, muere el faraón que tuvo todo este contacto con José y que lo nombró como segundo, vienen otros faraones y el pueblo queda cautivo. Esos 70 miembros de la familia de Jacob quedan cautivos en Egipto y se multiplican grandemente y pasan 430 años de cautiverio, ¿se acuerdan? Entonces el pueblo clama, está totalmente oprimido por las labores que Faraón les tenía puestas encima, de estar haciendo ladrillos para construir más ciudades. Y Dios entonces envía a Moisés, viene toda la dureza de Faraón, las plagas que Dios envía sobre Egipto, acá finalmente viene la muerte del primogénito, Pascua, ¿se acuerdan? Sale el pueblo hacia el desierto. Sale un pueblo que tendría casi la población de Cali, 3 millones de personas. Y entonces quiero que observen que Dios sacó un pueblo de esclavos, totalmente sin nada. Ellos salieron con ropa que les dieron los egipcios la noche anterior, salieron con oro y otras cosas de valor, que gran parte quedó en el tabernáculo que construyeron para el Señor en el desierto, pero era un pueblo que no tenía absolutamente nada. Y Dios, allá en el monte Sinaí, les da instrucciones que tienen que ver con esas 7 áreas que estuvimos mencionando. Y encontramos que aquí, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés está haciendo un recuento de todo lo que recibieron de Dios. Y él tenía que hacer el recuento porque a la entrada de la tierra prometida solo vivían 2 de aquellos que habían salido de Egipto, que eran Josué y Caleb. Todos los demás realmente habían salido niños menores de 20 o habían nacido en el desierto. Como no habían sido conscientes de todo lo que había sucedido, Moisés tenía que volver a recontarles lo que Dios había hecho y había dicho para ellos. Entonces, en ese recuento, en Deuteronomio capítulo 1, en el verso 9, Moisés está viendo problemas para poder gobernar un pueblo tan grande, 3 millones de personas. Y entonces, en el verso 9, nos dice la Escritura, en aquel tiempo, dice Moisés, yo os hablé y os dije, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado tanto, que hoy vosotros sois tan numerosos como las estrellas del cielo. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? ¿De qué está hablando Moisés? ¿Cómo gobierno esta gente? ¿Cómo le administro justicia a un pueblo de 3 millones en el desierto? Y él está diciendo, yo solo no puedo. Él llegó a esa conclusión. Creo que le debió llegar muy rápido. Imposible el poder atender 3 millones de personas, todas con problemas.
Seguro que habrá problemas. Vea, este extendió la carpa más de lo que podía y mis hijos no pueden pasar por aquí. El otro dirá, ve, este está tirando residuos. El otro dirá, vea, aquel insultó a mi mujer, ¿qué hago? Los típicos problemas de convivencia. Y Moisés está viendo que absolutamente no podrá administrar justicia a semejante cantidad de problemas y de pleitos. Y entonces él le está diciendo, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, subrayen, sabios, entendidos y expertos, o sea, experimentados, para que yo los ponga como vuestros jefes. Dadme, le dijo Moisés al pueblo. Primer principio de gobierno que podemos sacar de las Escrituras, de esta historia. Observen que Dios no dijo, o Moisés no dijo, Dios va a hacer y administrar justicia en medio de ustedes. Moisés está diciendo, ustedes eligen, estamos a 8 días de elecciones. El elegir a aquellos que han de administrar justicia sobre nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Quiénes van a estar administrando justicia sobre esta nación? Óyeme, tenemos que ver en eso. Si sigues el modelo de gobierno de Dios, somos responsables. Nosotros debemos darle a Dios el concepto. Y aquí lo está estableciendo Dios a través de Moisés. Y Moisés entonces les dijo, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, denme hombres sabios. O sea, además de que el pueblo elige a aquellos que han de administrar justicia para el pueblo, Dios les muestra que es importantísimo el carácter de esas personas. Hombres sabios, hombres experimentados, hombres entendidos. Recuerden que ser entendido significa hombres que practican la verdad. Entender en el mundo hebreo significa haber experimentado la verdad. Entender para un hebreo no es un proceso mental, aquí lo hemos dicho tantas veces, reiterémoslo hoy. Entender no es un proceso del intelecto según Dios. Entender es haber experimentado mediante la obediencia, haber experimentado la palabra de Dios. Entonces Dios está diciendo, ustedes elegirán las personas que ustedes desean que les administren justicia y han de ser hombres de carácter, un carácter de acuerdo a Dios. ¿Qué hábitos de acuerdo a los principios del reino de Dios tiene esa persona a la que vamos a poner para que administre justicia sobre nosotros? Esto implicaría que ciertamente deberíamos aceptar un debate de conocer quién es cada persona, de dónde viene, qué hace, qué piensa, etcétera. Hoy en día en las redes sociales puedes adquirir mucho más fácil todo ese conocimiento. Las redes están saturadas. ¿Qué es socialismo? Yo creo que he visto mal y sin estarlo buscando 8 o 10 exposiciones de 15, 20 minutos en que claramente muestran qué es un socialismo, hacia dónde va, cuáles han funcionado, por qué no han funcionado, etcétera. Hay otros tantos que dicen por qué el capitalismo, la libertad de empresa, libre emprendimiento, etcétera, tienen razón de ser, etcétera. Entonces, a ver, no podemos estar como evangélicos evadiendo la responsabilidad de quién nos va a gobernar. Tú no puedes decirle a Dios, Dios, pues tú pondrás el que necesitemos, tú pondrás el que tú quieres, tú pondrás el que no merezcamos. Eso es lo que uno oye para afuera. Afuera dice, no, es que uno tiene los gobernantes que uno se merece. Dios está diciendo, denme. Dios nos está queriendo meter en un problema. ¿Cuál es el problema? Ustedes tienen que empezar a mirar a quién van a nombrar. Ustedes tienen que empezar a mirar carácter. ¿Qué es carácter? Oiga, usted sí vive la palabra, usted la conoce, usted la vive. Usted puede medir a otro de acuerdo a ese entendimiento de la palabra o en qué vives. Porque cuando yo digo, no, que Dios ponga el que quiera, el que Él estime, Él es soberano, Dios es el Rey de Reyes, etcétera, tú lo que estás haciendo es, yo quiero seguir en cierta forma en mi pereza intelectual de saber cómo es este cuento. Y creemos ser muy santos, quizá, al estar actuando de esa manera. Somos irresponsables. Vuélvele a las Escrituras y dígale a Dios, Dios, ¿esto es correcto? ¿Esto es para mí? Tenemos 8 días. Hagamos algo. Cada uno de ustedes tiene que hacer algo. Es una responsabilidad personal. No es una responsabilidad a resolver en grupo. Tú tienes delante de Dios que ponerte en sintonía.
y decir, de toda esta gente, creo, según su carácter, los que podrían realmente administrar justicia sobre esta nación es fulano, y estar dispuesto a dar su voto. Me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Hubo consenso, si quieren tomar la palabra, consenso. Consenso significa una aprobación unánime. Ellos le dijeron a Moisés, unánimemente le dijeron, aprobamos lo que estás diciendo, elegiremos a las personas con carácter que han de administrarnos justicia. ¿De acuerdo? El acuerdo era total. Ahora, ¿cuál es el problema esta noche? ¿Entramos o no entramos en el consenso? Porque algunos podemos estar resistiendo y decir, no, me complicaron la vida. No quiero estar en ese problema, yo quiero seguir ajeno a eso. Pues Dios nos está metiendo. Eso implica que tengamos un carácter crítico hacia los demás, sanamente crítico, amorosamente crítico, sabiamente crítico. Nosotros no fuimos llamados a juzgar a las personas, pero sí a juzgar el comportamiento de las personas. No sé por qué hacen lo malo, pero yo sí puedo decir, eso no es correcto, eso no es de acuerdo a Dios. No sé por qué no lo hace o lo hace. O sea, el por qué no es tu campo, pero el qué hacen, si es bueno o malo, sí es tu campo. Y debes juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, no piensen ni estén de pronto en su cabeza yendo más adelante diciendo, uy, aquí Valderrama va a insinuarnos algún candidato. No, para nada, porque ahora les voy a comentar que enseña la palabra sobre eso también. Entonces descanse, póngase flojito, como dicen los mexicanos. No se tensione, no se prevenga, siga recibiendo. Me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vosotros, jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Moisés les pidió que de toda tribu le nombraran, eligieran a esas personas. Cuando él habla que de toda tribu, de vuestras tribus, dadme de vosotros, de vuestras tribus, él estaba estableciendo que Dios tenía también otro principio que debíamos aprender a nivel de gobierno. Y es el principio mediante el cual toda tribu, por pequeña que fuera, todo grupo por pequeño que fuera, debería tener representación. Eso es hoy en día algo que quizá ha empezado a darse de una manera clara. Los grupos minoritarios tienen representación, ¿cierto? Entonces es un principio de gobierno establecido por Dios. Lo que pasa es que nosotros nos hemos mistificado tanto que pareciera que las cosas de la tierra no son santas, no nos corresponden, por el contrario, nosotros somos quienes vamos a gobernar y debemos gobernar sobre esta tierra guiados por los principios de Dios. Ahora, cualquiera que está oyendo me dirá, uy, pero ahí no habla de Jesucristo, ni de recibirlo, ni de ser salvo, ni de otras cosas, eso como que no es de Dios, ¿ve? Es ley. Y ya nos enredamos, estamos con la mente evangélica rechazando el resto de la comisión de Dios. Aprender sobre gobierno. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefes sobre vosotros, y jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Dios le dijo a los elegidos, sean imparciales. Grande o pequeño, eso es lo que ustedes tienen que mirar. Importante o no, no es lo que tienen que mirar. Extranjero o nacional, no es lo que tienen que mirar. ¿Por qué? Porque el juicio es de Dios. Y no tengan miedo de hacer juicio. No tengan miedo, porque el juicio es de Dios. Dios los está respaldando a ustedes. Qué interesante esto. Que uno puede decirle, Dios, tú pides que elijamos. Yo elegí, yo busqué la persona que tenía el mejor carácter y lo puse sobre nosotros para que administre justicia. Y tú, Señor, dices que estás sobre ellos. Pero yo no puedo ir a reclamarle a Dios por gobernantes si tú no obedeciste eligiendo. ¿Sí me entienden? No puedo ir a decirle a Dios, oiga Dios, el tipo está haciendo las cosas mal. ¿Qué es lo primero que Dios te diría? Extraño que me vengas a hablar de él porque ni siquiera lo elegiste. No entiendo tu reclamo, no entiendo qué me estás diciendo. Muy bien,
La causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Dios estableció el principio de apelación. ¿Qué es apelar? Apelar es echar atrás el juicio de un juez y se va ante un estamento mayor. Moisés dijo: si ustedes allá reciben un juicio dado por la persona que ustedes me dieron sobre su tribu y no están de acuerdo con el juicio de ese hombre, ese es un asunto difícil, apelen a mí. O sea, yo puedo echar atrás una decisión equívoca para dar una decisión que sea correcta. Apelar es la facultad de echar abajo la decisión de un juez que haya sido no correcta. Entonces, miren los principios que hay aquí de gobierno. ¿En cuánto? 5 versos. Y no los conocíamos. Y debemos entonces estar ante el Señor pidiéndole: Dios, dame a conocer el carácter, abre mis ojos, dame entendimiento, dame discernimiento. Dice acá: la causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y con estos elementos tan simples y tan poderosos, Moisés empezó a establecer gobierno sobre un pueblo de 3 millones de almas. Ahora, en esa época no había todavía el Mesías. En esa época no podían hablar de nacer de nuevo. Ellos podían tratar el mundo de los pecados como con sacrificios, pero su naturaleza no cambiaba. Recuerden que los sacrificios hechos con animales no cambiaban la naturaleza del hombre. Dios los perdonaba por lo que habían hecho, dándole muerte al animal que ellos llevaban. El animal era el sustituto en cuanto a la muerte que ellos merecían por sus pecados. Dios los perdonaba y podían seguir viviendo. ¿Y vivían para qué? Yo no sé, caminarían bien 3 días, 1 semana, 2 semanas y nuevamente a los mismos pecados, nuevamente otros sacrificios. El perdón de Dios y tenía el chance de vivir otro tiempo y sigan lo mismo, ¿no? Cae, sacrificios, cae, sacrificios, cae, sacrificios. No había el cambio de naturaleza que tenemos hoy en día nosotros a través de Jesucristo. No había ello. Y observen, este pueblo observó esas normas de gobierno y 300 años después de salir de Egipto, siendo un pueblo absolutamente paupérrimo, sin nada, ni siquiera territorio, 300 años después, era el imperio más poderoso que hubo sobre la tierra, gobernados por Salomón. ¿Y por qué los hizo tan grandes y poderosos? Porque guardaron las instrucciones de gobierno, guardaron las instrucciones de gobierno. Cuando nosotros hacemos nuestras estas instrucciones de cómo manejar gobierno, intervenir gobierno en la tierra, y podemos después transmitirlas a otros, estamos discipulando a las naciones. Discipular naciones tiene que ver con las maneras de obrar y de actuar sobre esta tierra, manejando los asuntos terrenales. De manera que somos llamados no solo a hablar de las cosas del cielo, no solo de nacer de nuevo, no solo de tener el Espíritu de Dios, no solo de ser ciudadanos de arriba, no solo hablar de la Nueva Jerusalén. Somos llamados también a vivir estos elementos. Y algo de ello hemos conocido a través de los principios, pero vemos que Dios quiere empezar ¿a qué? A ampliarnos aún más y a prepararnos aún más para que podamos realmente discipular a las naciones. Ahora vienen acotaciones y estoy terminando. Los profetas aconsejaron a reyes, pero nunca fueron reyes. Daniel aconsejó reyes, José aconsejó reyes, pero ellos nunca fueron reyes. ¿A qué me refiero? Nosotros, como levitas, un pastor, como sacerdotes, un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista, no somos llamados a ocupar posiciones de gobierno. Estamos para formar dentro de la iglesia a todos aquellos que algún día van a estar en la política, a todos aquellos que algún día estarán en un ministerio de educación, a todos aquellos que algún día estarán en los negocios, a todos aquellos que algún día estarán en los deportes, en los medios masivos de comunicación, en la iglesia, en la familia, para que esas personas formadas en la iglesia lleven estas instrucciones de Dios a su medio, a esas áreas donde Dios los ha llamado a ellos, pero son gente de la iglesia, no los sacerdotes. Si un hombre como pastor está aspirando a política, creo que falta revelación. Es como si Dios no permitiera que usáramos la autoridad espiritual que tenemos para volverla a votos.
No estamos llamados a eso. Yo no estoy llamado a eso. Lo tengo absolutamente claro en mi cabeza y en mi corazón. Ahora, ellos fueron consejeros incluso de naciones impías, de reyes impíos. No es que yo voy a llevar principios del reino a los que son salvos. Alguna vez en la cárcel, uno de los hombres paramilitar de los más poderosos en Medellín, cuando estaban comenzando el proceso de paz, me dijo: Gonzalo, ¿serías capaz de ir a las montañas a hablar a mis hombres? Y yo me acuerdo que en esa época le dije: si usted me asegura que me devuelve, sí. Pero hubiera podido pensar: no, esa gente es impía, están haciendo las locuras, Dios mío, semejante magnicidios, etcétera, ¿cómo voy a estar allá? No debo estar allá. Allá es donde tenemos que estar. Entonces, eso es claro, que nosotros como sacerdotes no somos llamados a ello. Y dos, tampoco vamos a controlar esas cosas. Absurdo y contra la palabra sería que yo esté insinuándoles candidatos como pastor. No lo haría y estaría mal hecho si lo hago. Simplemente les enseño las instrucciones de Dios en cuanto al gobierno. Y creo que eso trae una gran claridad a todos y a cada uno de nosotros. No puedo ejercer un control, insinuando, inclinando a ningún lado. Eso no es lo que Dios pide. Dios pide que cada uno de nosotros busque a Dios y analice el carácter de aquellas personas que tú, por petición de Dios, vas a elegir para que sigan administrando justicia sobre este país. Estamos en un punto absolutamente crítico, indudablemente, pero absolutamente crítico. Y creo que si empezamos a obedecer a Dios, podemos después estar intercediendo por esta nación. Pero Dios no oye si nosotros no estamos obedeciendo lo que Él ha establecido. Entonces, quiero animarles. Sé que es algo relativamente nuevo, sé que es algo que les ha quizás sorprendido, pero también Dios, que está en cada uno de nosotros, va a darnos la fuerza y el discernimiento para hacerlo. Y estaremos orando para que Dios nos permita ser responsables de una manera también sabia. Muy bien. Entonces, si el gobierno nos llama a que enseñemos principios, aunque no sea un gobierno de cristianos, ¿iremos o no iremos? Iremos. Y tenemos la fe para hacerlo.